Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Hoy celebramos el sexto domingo del tiempo ordinario B. De nuevo, la Iglesia nos ofrece textos bíblicos para nuestra meditación. La primera lectura extraída del libro de Levítico nos habla de los leprosos que son considerados como impuros. Se nos propone esta lectura para introducir el Evangelio que relata un caso de curación de lepra por Jesús. No podemos entender la importancia de este milagro si no conocemos el contexto en el que actuó Jesús. Porque las prescripciones de la ley de Levítico relativas a los leprosos todavía estaban en vigor en su época. En el libro de Levítico, la ley de pureza codifica y sacraliza las precauciones que deben tomarse contra la lepra. El leproso tenía prohibido acercarse a la gente, así como entrar en el templo. El leproso es una persona impura. La lepra es vista como una consecuencia del pecado. La gente se aleja de los leprosos. Solo pueden andar con otros como ellos. Acercarse a ellos y tocarlos es hacerse partícipe de su pecado. Los leprosos van tocando una campanilla y gritan, impuro, impuro. De no ser querido, el leproso pasa a no quererse y a pensar que tampoco Dios lo quiere. Este leproso de nuestro Evangelio es un valiente acercándose a Jesús. Se afrenta a las normas. Pues bien, el leproso de nuestro Evangelio que ha oído hablar de Jesús sale de su marginación. Se acerca, se arrodilla, reconociendo profundamente su realidad de hombre impuro y suplica, si quieres puede limpiarme. La lepra mancha la piel, el leproso necesita limpieza. Esta única frase de delicadeza extraordinaria es una maravillosa síntesis de fe, confianza y abandono en las manos de Jesús. Si quieres, puedes. Reconoce el poder de Jesús y a la vez se abandona confiadamente. El leproso con su propuesta no impone, solo propone, se abre a la esperanza. La autenticidad de nuestra fe se mide en gran parte por la manifestación del querer. El leproso apeló al querer de Jesús. Este hombre descubrió que Jesús quiere decididamente la sanación, la vida y la salvación de todos. El querer de Jesús no es caprichoso, exclusivo, selectivo, arrogante, mezquino, ni obsesivo. Su querer está muy atento a la realidad. Por eso es capaz no solo de ver la problemática, sino de transformarla.
Para Jesús, la frase del leproso ha sido suficiente para medir su fe y su confianza, y no lo pregunta si cree. Jesús no lo rechaza, rompe los esquemas, reacciona conmovido. Jesús tiene hacia el leproso un gesto de cercanía. Extiende la mano y lo toca. Algo inusitado, Jesús con su gesto rompe un círculo infernal de rechazo. Jesús lo purifica tocándolo. La compasión lleva a Jesús a actuar concretamente, a reintegrar al marginado. Jesús dice no a una religión que margina, dice sí a un corazón que ama. Después de la curación, manda al hombre curado a callarse, pero apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido. El que ha sido curado no hace caso del mandato de Jesús. El leproso vuelve a su comunidad con un canto en los labios. Las cosas grandes que percibe aquel que ha sido amado y curado, desde su debilidad no puede callarse. El corazón agradecido no puede callar. Por eso, sin malas voluntades de su parte, desobedece a Jesús, proclamando a los cuatro vientos la misericordia que Dios ha tenido con él. El agradecimiento es difusivo. Cuando se experimenta la salvación, no se puede poner freno a la lengua. El que era leproso se convierte en un signo de la humanidad nueva y resucitada. Predica y difunde el hecho. Y Jesús no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera en descampado. Jesús, sanador, se pone en lugar del leproso, compartiendo su destino. Paradójicamente, Jesús, que saca a un hombre de su aislamiento, termina siendo un aislado. Se han cambiado los papeles. Además de curar al leproso, Jesús ha tomado sobre sí la marginación que la ley de Moisés imponía. Jesús no tiene miedo del riesgo que supone asumir el sufrimiento de otro, pero paga el precio con todas las consecuencias. Y para nosotros hoy, que nos dice todo esto, en primer lugar, no podemos quedar indiferentes ante las situaciones y dolores que sufren los demás. En segundo lugar, no podemos callar la bondad de Dios. La invitación que brota es que hoy pensamos en todo lo que hemos recibido de la parte de Dios y que desde ahí, como es el leproso, nos surja el agradecimiento y proclamarlo a los demás. Que el Señor acoja en su casa de los cielos a nuestro hermano difunto, Plácido Cecilio Colque Saera, por lo cual estamos celebrando esta misa. Amén.